Hola a todos desde GYC Paraguay. Mi nombre es Priscila Schmidt y estamos aquí de nuevo para el repaso de la lección número 6. Esta vez estamos con el pastor Edgar Vázquez y con Carlos Román. ¿Pueden contarnos un poquito de ustedes, en dónde están y a qué iglesia asisten? Carlos. Muy buenas noches, ¿qué tal Priscila? Un gusto. También un gusto poder conocer al pastor Edgar. Yo soy de Salto del Guairá. Eh, Estoy ahora por acá justamente prácticamente activando también y pu- pudiendo participar también de esta escuela sabática. Gracias por estar también, Carlos. Pastor, cuéntenos un poco de usted. Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación de poder participar en este repaso de la escuela sabática. Bueno, yo estoy en Argentina, en la UAP, en la teología, y llevo una década trabajando acá en Paraguay, casado y bien casado, feliz, ¿verdad? Mi esposa es de Asunción, yo soy de Encarnación, las perlas del sur, ¿verdad? Y por la gracia de Dios tenemos una hija preciosa, Dios nos regaló. Y ahora estamos aquí en el distrito centro oriental, que compone el distrito tres departamentos. Departamento Guairá, donde estamos acá viviendo en Villarrica. Departamento Caguazú y departamento Casapa. Son el distrito de centro oriental. Ok, muchas gracias, Pastor, por unirse. Es un privilegio tenerlo. Y bueno, podemos comenzar este repaso orando y después Carlos nos guiará en el repaso de hoy. Si quieres, Carlos, Sí, orar. oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por este espacio, Señor, de poder repasar esta escuela sabática de esta semana, Padre. Te pedimos que sea de bendición, Padre, y que tu Espíritu Santo, Padre, esté entre nosotros, Padre, para que podamos entender y comprender, Señor. Que sea tu palabra, tu mensaje, que salga a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así. Bueno, hoy prácticamente en esta semana nos toca el estudio, ¿verdad? De la lección o la escuela sabática, que es un milagro en Betania, ¿verdad? Prácticamente nos habla del milagro que sucedió prácticamente en ese lugar, ¿verdad? Prácticamente ocurrieron tres milagros, ¿verdad? Y nos habla mucho, hay muchos temas que hablar sobre eso, ¿verdad? Pero hoy vamos prácticamente a hablar sobre qué esperanza nos da eso, de qué podemos aprender también de eso, ¿verdad? Sabemos que la pandemia nos trajo o nos enseñó, ¿verdad? El encierro prácticamente, que tan como es rápido, ¿verdad? De poder perder la vida y también qué esperanza tenemos, ¿verdad? Muchos perdieron seres queridos, ¿verdad? No pudieron ver sus seres queridos en sus funerales. Así también, qué esperanza poder buscar de eso también, ¿verdad? Hay textos bíblicos que podemos compartir. Si pastor, me ayudas con eso, por favor. Claro. Eh, Podemos buscar la escuela sabática, ¿verdad? Como mencionaba Carlos, este mundo de dolor, de tristeza, siempre Dios en su palabra nos presenta una esperanza más allá, ¿verdad? Y sabemos que después de la pandemia, del COVID,
el mundo no ha quedado igual. No ha quedado igual. Con problemas espirituales, muchas personas, y también mentales, ¿verdad? Mucha depresión. Y más cuando una persona llega a perder un ser querido, ¿qué promesa encontramos en la Biblia? O esperamos que alguien nos hable de ella, ¿verdad? Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, yo anoté aquí dos pasajes, me parece oportuno, ¿verdad? Para comenzar la escuela sabática, y veo que es el centro, ¿verdad? Porque si nosotros quitamos a Cristo de la situación, o sea, de los problemas que el ser humano vive, vamos a vivir un triste y peor, ¿verdad? No podemos. Y en este pasaje y en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan encontramos a un Cristo 100% humano. Un Cristo que siente el dolor, la pérdida de un amigo. Un Cristo que está también sentimental en cuanto al dolor, ¿no? Y un Dios tan cercano, o sea, eso me encanta de Cristo, me encanta de Dios. Dios nunca se ha alejado del ser humano, Dios nunca se ha alejado del planeta Tierra, y en el momento más difícil, ahí está Él. Y en dos capítulos encontramos a este Dios, a este Jesús tan cercano. Podemos leer, ¿verdad? Sí Sí. mismo, pastor. Capítulo 10, Versículo 17 y 18. 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla, y poder para volver a tomarla. Este mandato recibí de mi Padre. Ok, gracias. Aquí encontramos una conversación Jesús con sus discípulos, y también había personas que, los fariseos, los sacerdotes que estaban persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús además aquí se autodenomina, o sea, en verdad él eh, usa su autoridad diciendo: yo tengo poder para volver a tomarla. Si pierdo, tengo poder para volver a tomarla, ¿verdad? Más adelante, a medida que vamos viendo la escuela sabática, vamos a entender el por qué Jesús aquí estaba queriendo enfatizar ese punto, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tenía esa necesidad de explicar a sus discípulos? Y aquí en el concepto donde habla, Jesús dice: yo soy el pastor, ¿verdad? Y el que oye mi oveja, el que oye mi voz, perdón, me sigue, ¿verdad? Y en el capítulo 11 entramos en la lección y encontramos una situación un poco triste, ¿verdad? Donde encontramos la muerte de Lázaro, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ¿verdad? Yo tengo poder para tomar la vida o volver a tomar la vida, está hablando de la resurrección, ¿verdad? Donde el cristiano, cuando muere, su vida está escondida en la persona de Cristo. Y ahí donde encontramos a un Dios tan humano. O sea, a pesar del dolor, de la muerte de un cristiano, o sea, hay una esperanza. No existe para un cristiano, valga la redundancia, para un cristiano no existe la vida eterna. Que muchas personas piensan que cuando una persona muere, muere eternamente. Pero para un cristiano no existe la muerte eterna. Justamente por eso vino Cristo, ¿verdad? Y nos demuestra con la resurrección de Lázaro.
Así mismo. Y es muy interesante, ¿verdad? También una parte del estudio nos habla, ¿verdad? Que realmente Jesús se puso triste por la pérdida de su gran amigo Lázaro en ese momento. Pero una escena también que nos da el comentario un poquitito más también, que también él se pone triste por el desenlace que va a ocurrir, ¿verdad? De ese momento, ¿verdad? Porque muchos no creían, ¿verdad? Y de lo que se iban prácticamente a, a ocurrir después de eso, ¿verdad? Prácticamente ellos quisieron quitarle la vida nuevamente a Lázaro y también a Jesús, ¿verdad? Apedrearlo por esos milagros, ¿verdad? Porque no querían aceptar, ¿verdad? La, ¿cómo se dice? La gracia en ese momento. Y algo también que me llamó la atención es un relato con varios detalles, ¿no? Y uno ve varias escenas y puede sacar muchas lecciones de cada escena, ¿no? Entre la tardanza de Cristo hasta que después llega y tiene esa conversación con Marta, después con María, y luego en sí la escena de la resurrección de Lázaro. Creo sí que me gustó mucho lo que comentó el pastor de ver a un Jesús humano, ver que en cada situación él aprovechaba siempre para enseñar a los discípulos. Y también para demostrarnos cuánto poder tiene Dios y cómo Él es el Mesías prometido. Pero ahí vemos que acá hay una confusión eh, de que a pesar de que Marta, María eran tan cercanas a Jesús, aún así ellas no entendían completamente quién era Jesús, hasta que Él les responde: no es que yo tengo poder para dar la vida, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y eso realmente me impactó bastante ahora que lo leí de nuevo, porque me dio otra perspectiva también y me hizo preguntarme cuál es el concepto a veces que yo tengo en mi vida diaria de Cristo. Eh, y en realidad lo que Él significa para nosotros hoy, ¿no? Y cómo Él se revela en cada situación, y en esta situación él revela realmente su carácter y el propósito que Él tiene. A pesar del sufrimiento que está pasando Marta y María, Jesús le da algo mucho mejor que simples palabras de consuelo, ¿no? Les da de vuelta a su hermano, y yo creo que en cada situación de sufrimiento, cada prueba que tenemos, Cristo tiene un consuelo muy grande para cada uno de nosotros, y capaz tampoco no entendemos el alcance de lo que significa para nosotros pasar por eso, como Marta y María no sabían que esa desgracia al final iba a traer mayor gloria para Dios, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Este relato tiene muchas enseñanzas, y una de esas fue lo que comenté, ¿no? Ahora, no podemos, o sea, quitar el evangelio de este mundo, que es la buena nueva, que es la esperanza, la salvación. A veces me pregunto, ¿qué pasaría de este mundo si Dios no existiera? ¿Qué pasaría si Cristo realmente no existiera y todo lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Él desde el comienzo viene haciendo planes para reorganizar lo que el enemigo había destruido o volver a construir, porque sabemos que en la lección también quiere aclarar lo que es la muerte, cómo yo entiendo la muerte, cómo yo interpreto la muerte, ¿verdad? Yo creo que ahí también está queriendo aclarar, porque en una parte de la lección también habla de un Lázaro y de un rico que empiezan a conversar, ¿verdad? Que muere y se va al seno de Abraham, dice, y ahí empezaron a conversar y
pero no creyeron. Dice. Y el Lázaro, pobre, ¿verdad? Se fue al cielo y el rico, con todo lo que tenía, también se va al Seol. O sea, la muerte llega así para los pobres y así también para los ricos. O sea, la muerte no elige a quien llevar a quien no. O sea, la muerte llega y la muerte es la muerte física. La Biblia dice, todo alma que pecare, esa morirá. O sea, cuando una persona muere, muere. En todo sentido muere. Muere en lo sentimental, muere en lo emocional, muere absolutamente, muere todo. ¿Ok? Nosotros, o sea, ahora que estamos, lo que estamos haciendo, intercambiamos ideas, hablamos, conversamos, movemos, corremos, jugamos, razonamos, eso es vida. Eso es vida. Y cuando esto nosotros ya no dejamos, cuando el corazón late de latir, esto desaparece. Y el cuerpo, esto que yo puedo tocar, puedo sentir, esto vuelve a ser polvo. El cuerpo sin aliento de vida no es vida. Y el aliento de vida sin cuerpo no tiene sentido. Entonces la Biblia, bien claro en esto, da a entender que cuando una persona muere es muerte, pero hay una pequeña y gran diferencia cuando un cristiano muere. Cuando un cristiano muere, no es una vida, una muerte eterna. Eso es lo que Jesús estaba queriendo explicar a sus discípulos y lo hizo con ejemplo, con Lázaro, ¿verdad? Lázaro que murió y varios días ya hiede, dice la palabra de Dios, y va Jesús y lo resucita, ¿no? Entonces, la muerte de un cristiano no es una muerte eterna. Después de la muerte, el cristiano vuelve a vivir. Pero cuando puede volver a vivir es cuando Cristo, la Biblia dice, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ok? Entonces, para un cristiano, la muerte tiene que ser un sueño, así como Jesús lo declaró refiriéndose a amigo Lázaro. Lázaro está durmiendo, dice. Así mismo. Y la muerte de un cristiano es un sueño, dormir. ¿Por qué? Porque uno duerme con una esperanza. Ahora, si nosotros quitamos de la muerte, le quitamos a Cristo, ahí sí es una muerte eterna. No hay esperanza. Y pregunto, si nosotros vivimos así, o sea, pensando que si morimos vamos a morir eternamente, entonces, como dice Pablo, no tiene sentido en quién creemos. No tiene sentido a quién seguimos. No tiene sentido a quién predicamos. Por eso Cristo vino y se hizo humano y Él murió por nosotros. Y ahí va el Evangelio. El Evangelio va más allá que la muerte. El Evangelio es eterno. La vida es eterna. Cuando Adán y Eva pecaron y lastimosamente la desobediencia lo llevó a la muerte y la consecuencia era la muerte y Jesús lo sabía bien. Jesús Él como Dios se ofreció para el Padre, diciendo, Señor, yo pongo mi vida y me voy allá a la tierra para dar una solución a esto, para que toda aquella persona que cree en mí, o sea, tiene la vida escondida en mi persona, cuando yo vuelvo por segunda vez, esa persona va a resucitar. O sea, hay esperanza. Y Así eso es lo mismo. maravilloso, ver a un Cristo tan humano dando todo por el ser humano para salvar. Así mismo, dice una parte, ¿verdad? Seguros en su brazo, ¿verdad? Como nos enseña Juan capítulo 11, ¿verdad? Que es un texto
bastante. ¿Y qué enseñanzas también podemos quitar de ese capítulo, verdad? Asimismo, para poder profundizar esto, ¿verdad? ¿De qué nos da seguridad, verdad? Estar en los brazos de Jesús, ¿verdad? Aceptar su sacrificio para poder ser salvos en el día postrero, ¿verdad? Exactamente, es el espíritu que tenemos que tener, de no perder de vista a Cristo. Él murió y resucitó por nosotros, y nosotros, Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Y lo interesante, yo tengo aquí conmigo el deseo de toda la gente, ¿verdad? Hoy día es todo virtual, ¿verdad? Y aplicaciones, pero yo tengo acá conmigo. Y lo interesante acá dice que, dice una parte, Elena menciona así, Lázaro, dice, representa todos los justos que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Es en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan ustedes, la muerte de Moisés y la resurrección de Moisés. En el Antiguo Testamento, Moisés representa también a toda aquella persona que algún día aceptaron a Cristo y durmieron, descansaron, murieron, pero van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Y algo muy interesante para todas aquellas personas que creemos en Cristo Jesús y esperamos su venida, amamos su venida y nos estamos preparando para eso. Y yo no sé si cuando Cristo venga estaré vivo o seguiré vivo o muerto, no lo sé. Ojalá esté vivo y ver la gloria de Dios, viendo a Cristo venir con miles y millones de ángeles. Pero eso yo no sé. Quizás voy a estar durmiendo. Pero ¿saben lo que me da esa paz y tranquilidad y más todavía la esperanza de seguir proclamando a un Cristo resucitado, a un Cristo pronto, listo a venir, como dice el conquistador, ¿verdad? Listo a venir, es que ¿quién cuidó el cuerpo de Moisés? Cristo mismo. Cristo cuidó el cuerpo de Moisés y Satanás vino para quitarlo. Cuando Satanás vino, Satanás no le reclamó el espíritu, sino le reclamó el cuerpo. Por eso es tan importante saber que ahora que nosotros podemos abrir la Biblia, podemos investigar, podemos decidir por Cristo. Esto es vida. Esto es algo único que Dios te está dando, que Dios nos está dando. De elegir a Cristo, de seguir a Cristo, estar con Cristo y esperar a Cristo. Ahora, si cuando Cristo venga y si yo descanso en el Señor, Cristo va a estar cuidando mi tumba. Los ángeles van a estar cuidando mi tumba, así como lo hizo con Moisés. Cristo va a estar cuidando tu tumba, porque tú descansaste en el Señor. Tu vida está escondida en la persona de Cristo. Nadie puede robar de la mano de Cristo tu vida. A pesar después de la muerte. Imagínense hasta dónde llega el amor de Dios, hasta dónde llega la humanidad de Cristo, de demostrar cuánto Dios ama a cada ser humano. Y eso es extraordinario y maravilloso, saber cómo Dios nos presenta el Evangelio. No podemos dudar de Cristo, no podemos dudar del amor de Cristo. Amén, amén, pastor. Es una esperanza, ¿no? Que creo que ahora ya estamos en la lección 6, vamos estudiando, cada lección nos alimenta más y más esperanza cuando leemos estas historias y entendemos mejor el concepto de la muerte. Creo que Jesús es la mejor definición que dio, que es como un sueño. Y realmente, si uno piensa que es como un sueño, uno se pone a dormir, ya no siente nada, no piensa nada, y después cuando se levanta y abre sus ojos, parece que no pasó nada de tiempo, ¿no? Y pensar que eso es lo que acontece con la muerte, yo creo que también nos da consuelo,
Y una cosa así interesante para comentar de la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Que lo vamos a estudiar mejor la lección que viene, es que Jesús normalmente no pone nombres, ¿no?, a los personajes que utiliza para cuando él cuenta parábolas, pero para esta parábola le puso un nombre, puso Lázaro, ¿no? Y al final de la parábola, en el versículo 31, ¿no? El rico le reclama, ¿no? Y dice, anda por favor y contale a mi familia para que ellos no vengan al lugar donde yo estoy. Y Dios le contesta así, ¿no? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿no? Y él le responde, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y ahí vemos que cuando Lázaro resucitó hubo dos tipos de reacciones generales, ¿no? Personas que creyeron en Cristo como Mesías y personas que aún así dudaron, fueron y le contaron a los fariseos, y los fariseos ahí fueron donde tomaron la decisión de matar a Cristo. O sea, este milagro prácticamente desencadenó la condena de Cristo, pero vemos que a pesar, imagínense que una persona vuelva de la muerte, es un milagro que es, digamos, fue el mayor milagro, podríamos decir, que Cristo hizo. No había dudas que Lázaro estaba muerto, estuvo 4 días en la tumba, ya en estado de putrefacción, y aún así obedeció, no, su cuerpo a la voz de Cristo, salió, pero ahora estaban, en vez de alabar y pensar que, wow, realmente Jesús es el Mesías, ellos decidieron matarlo, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y esta parábola es como Jesús ampliando un poco diciendo, a pesar de los milagros que a veces nosotros podemos ver, que incluso en algún momento en los últimos días no se van a despertar muchos milagros falsos también. Ningún milagro puede sobrepasar a lo que está escrito ya. Si nosotros no tenemos fe en lo que ya está escrito, y ya había hay muchos pasajes que hablan de Cristo como Mesías y cómo iba a ser Cristo, si ellos no creyeron en Moisés y los profetas, entonces los milagros en realidad tampoco van a hacer que crean. Entonces ahí vemos el peso que tiene la palabra de Dios, ¿no? Y cómo nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y claro que sí, hay evidencias que van a alimentar nuestra fe. El Señor va a poner evidencias en el camino, en nuestro camino, pero todo debe estar siempre basado en la palabra de Dios. Y ahí es donde encontramos la verdadera evidencia de todo lo que va a pasar. Y eso a mí me dejó una lección muy importante. Saber que la fe comienza por el oír la palabra de Dios y luego se va a ir creciendo y el Señor va a ir poniendo otras evidencias en el camino. Así mismo es bueno, cuando Cristo resucitó a Lázaro, tenía dos tipos de públicos. Estaban los discípulos, los que estaban con Jesús, y estaban también aquellas personas que no era con buena intención que estaban con él. No porque querían estar con Cristo, no porque querían escuchar a Cristo, no. Eran buscando siempre algo, a un error en las palabras y en las acciones de Cristo. Y eran los líderes religiosos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero sobre todo Cristo quería enseñar a sus discípulos. Y Cristo quería también demostrar a ese otro público que no estaba en conexión, porque cuando Cristo volvió junto a Lázaro, o sea, Lázaro ya estaba muerto, Tomás, el discípulo Tomás le dice,
vamos todos con él entonces y vamos a morir allá, ¿verdad? Porque un día antes los judíos querían, los fariseos querían, casi le atrapó a Jesús para matarlo, ¿verdad? Y Tomás, el discípulo, queda con esa imagen, ¿verdad? Y cuando Cristo decidió volver a Betania, ¿verdad? Iba a estar ahí otra vez. Entonces Tomás dijo, bueno, vamos todos y vamos a morir. Él quedó con el concepto de que le iban a agarrar a Jesús y iban a matarlos a él, ¿verdad? A Cristo. Interesante, Elena de White dice que habían ángeles cuidando a Cristo en todo tiempo. Cuidando a Cristo en todo tiempo, ¿verdad? Ahora, Cristo también quería enseñar a esa gente que no creían, que estaban ahí, que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Por eso el texto clave que leímos, donde Cristo dice, ¿verdad? Porque eso, por eso dice, me llama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me ha quitado, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta expresión, y no solamente expresión, sino una confirmación de quién era Cristo. Y aquí también Cristo le enseña, ¿verdad? Que Cristo ama al ser humano. Pero el ser humano que ama a Cristo y muere en Cristo tiene un plus extra. ¿Y cuál es ese plus? Es la vida eterna en Cristo Jesús. Así mismo es, pastor. Y eso nos da la seguridad de que podamos confiar en el Señor y que en el día postrero seremos resucitados para poder ver la gloria de Dios. Justamente la enseñanza nos da también justamente el de que ese tercer, vamos a decir, milagro o la resurrección de Lázaro era necesario para que el pueblo vea y crea, porque muchos de los fariseos decían que esas dos resurrecciones, que no eran resurrecciones reales, ¿verdad? Porque no eran muertes prontas, y entonces era necesario que Lázaro muriera y esté en la tumba 4 días para que el pueblo creyera que Jesús era un enviado de Dios, que Él era nuestro redentor, que Él es nuestro redentor. Entonces es una linda enseñanza que nos da este estudio, y de poder creer y que tenemos un redentor que, como nosotros no sabemos, no estamos seguros en qué condiciones nosotros vamos a toparnos en ese día, en la venida. Gloria a Dios si es en vida, y si es en el descanso, gloria a Dios también, porque tenemos la seguridad que Dios nos levantará. Amén, amén. 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 Y bueno, hay muchas más lecciones para sacar, ¿no? Pero podemos, creo que cada uno individualmente, les animo a cada joven que lea este capítulo, que lo profundice y que también pueda, ¿no?, construir un fundamento también fuerte para nuestro concepto que tenemos de la muerte y la esperanza también que tenemos en Cristo Jesús, que la vida eterna comienza hoy para nosotros. Cristo dice, yo soy la vida. Y si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, la vida eterna comienza hoy, ¿no? Y como dijo el pastor, no conoceremos la muerte eterna. Entonces es una maravillosa esperanza que tenemos y creo que es lo que da sentido también a nuestra vida y lo importante es seguir creyendo, tener fe en eso y si nos toca estar cerca de la muerte,
recordar estas promesas, ¿no?, que tenemos y confiar de que Dios nos va a guardar, ¿no? Y que si es su voluntad, sino también seremos parte de la última generación que lo vendrá a ver con nuestros ojos, ¿no?, en vida. Amén. Así que, pastor, nos puede dirigir en oración, si tiene unas últimas palabras, para ir cerrando. Ok, vamos a orar. Padre buen Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Nos gozamos en ti, en tu palabra. Y nos gozamos en Cristo, en Él está escondida nuestra vida. Eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que nos mima, nos cuida cada día. Gracias porque la esperanza y la promesa va más allá de la muerte. Cada cristiano que descansa en ti, su vida está escondida en ti, esperando tu pronta venida. En aquel momento, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, con miles y millones de ángeles con trompeta, al son de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, como dice Pablo, que estamos vivos, seremos llevados juntamente con Él en el cielo. Este es el sueño de Dios. Este es el sueño de Cristo. Por eso Cristo se hizo humano y ha dado todo para que el ser humano crea en Él y tenga esperanza. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, vamos a tener esta esperanza maravillosa. Y esta esperanza no solamente atesorar en nuestro corazón, sino compartir con otra persona, nuestro amigo, vecino, compañero de estudio, de clase, universidad, de trabajo. También compartir esta esperanza, porque la venida de Cristo está cerca y pronto veremos a Cristo venir en las nubes de los cielos. Que tu bendición, tu providencia, tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.